Mari Compuche, bienvenidos a esta nueva cápsula sobre huertos urbanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la siembra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una cajita de huevos, nos sirve cualquier recipiente, nos sirve, por ejemplo, este envase de yogur, ¿ya? O las cajas de huevos, un macetero, ¿ya? Lo importante es que tenga agujeros abajo, ¿ya? Y como ven, una superficie así pequeñita ya es suficiente. Entonces vamos a agregarle esta tierrita. Mientras más pequeña la superficie, más atención va a necesitar, ya, porque se deshidrata más rápido. Entonces necesita siempre que haya harta humedad. Entonces, si bien es bueno porque es una superficie que uno va a reciclar, las cáscaras de huevo, los envases, qué sé yo, necesita más atención, entonces tiene que estar todos los días yéndolo a mirar, ¿ya? Y ver si le falta agüita y echarle agüita con cuidado. Lo importante es que la tierra esté aireada, o sea que no esté compacta, ¿ya? Porque necesita para que las raíces puedan desarrollarse tranquilamente, ¿ya? Si está muy compacta le va a costar a la planta abrirse el espacio para avanzar. Acá tenemos semillas de lechuga, semillas de trigo, de espino cosechadas acá y semillas de zanahoria, ¿ya? Las semillas de zanahoria no las vamos a sembrar ahora porque estas se siembran directo en la tierra. Las de zanahoria y las de beterraga mejor que sean directo en la tierra, no que pasen por la almaciguera, y nosotros en esta ocasión vamos a hablar de la siembra en almacigueras. ¿Por qué? Porque si no en el trasplante se pueden dañar las raíces, y como es una planta de raíz, o sea lo que uno consume de la raíz, es mejor que se desarrolle directamente y tranquila en la tierra. La profundidad de siembra, como les decía, es importante, correcto viento, así que ojalá que puedan escuchar bien. 3 veces el tamaño de la semilla es la profundidad. Ahí, entonces ya sabemos que hasta ahí más o menos es la profundidad de siembra. Entonces vamos a sembrar aquí. Entonces ahí, vamos a hacer un hoyito ahí. Introducimos la semilla, la recubrimos y aprisionamos un poquito. Porque ella necesita en el fondo desarrollarse y poder llegar hasta la luz, ¿cierto? Arriba, salir, emerger en la superficie. Si sale muy pronto y todavía está muy tiernita, ¿ya? Y la semilla era más grande y la dejó en la superficie, puede ser que ella no tenga la fuerza suficiente como para sobrevivir en la superficie. Por eso es necesario que tengan cuidado con eso, ¿ya? Si por ejemplo la siembra muy profunda, una semilla por ejemplo de lechuga que es chiquitita, ¿ya? Va a necesitar llegar a la luz, y si la siembra muy profunda no va a llegar nunca afuera. Y también en el fondo puede perjudicarse, se puede morir en el fondo. Nosotros vamos a sembrar aquí, que tenemos estas semillas de espino, ya cosechadas aquí en este mismo lugar. ¿Por qué vamos a sembrar el espino aquí? Ya, porque el espino es una leguminosa, ¿ya? Y como todas las leguminosas, el espino tiene la capacidad de captar nutrientes del aire, específicamente el nitrógeno, y fijarlo en la tierra. Entonces así enriquece el suelo para las plantas que vienen después, ¿ya? Y lo otro es que el espino, después de la tala del bosque, ya es el primero en colonizar, en volver del bosque nativo. El primero en volver es el espino. Entonces vamos a sembrar aquí unas semillas de espino. Aquí vamos a sembrar las de lechuga que tengo por aquí. Estas son semillas de lechuga morada. Son chiquititas las semillas de la lechuga, ya que tener cuidado que no se las lleve el viento. Y se ponen sobre la superficie, casi no hay que enterrarlas. Aquí es importante cultivar plantas de tabaco, porque la presencia ya del tabaco le ayuda a prevenir las plagas, ¿ya? En esta bandejita vamos a sembrar trigo para cosechar después el pasto del trigo. Y el pasto de trigo, una vez que tenga más o menos este tamaño, ya se puede ir cosechando, se corta, así a esta altura se corta y después va a crecer de nuevo y le da varios cortes. El pasto de trigo tiene clorofila, entonces sirve para hacer jugos, para consumirlo. Espero que les haya gustado esta actividad de siembra y nos vemos en una próxima cápsula educativa por Callao.